Bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy, frases de karate. Cuando tu temperamento aumente, baja tus puños. Cuando tus puños bajen, calma tu temperamento. Shoujun Miyagi. El entrenamiento en karate te hará fuerte y confiado, pero el control te hará respetado. Soke Bensat. El karate no consiste en ganarle a otros, consiste en ganar sobre uno mismo. En última instancia, los oponentes más difíciles que enfrentamos residen adentro, nuestras obsesiones, nuestras inseguridades, nuestros prejuicios. Supéralos y habrás ganado realmente. David Wolke. Si el Karate Do es seguido correctamente, pulirá el carácter y su practicante apoyará la causa de la justicia. Pero si se usa con malos propósitos, podría llegar a corromper la sociedad y volverse contrario a la humanidad. Gichin Funakoshi. Ante un oponente, nunca levantes la mano el primero, solo cuando sea absolutamente necesario hacerlo. Entonces, que tu intención no sea matar o herir, sino solamente bloquear su ataque. Si continúa, podrás adoptar una actitud que le muestre que lo mejor sería el desistir. Gichin Funakoshi. El objetivo último del karate no yace en la victoria o en la derrota, sino en la perfección del carácter de los participantes. Gichin Funakoshi. El propósito del karate es alejarte de los problemas por cualquier medio necesario, tanto en el combate real como en la vida. Soke Bensat Ahmadi. Piensa en cada día de tu vida como si fuera un entrenamiento de karate. Gichin Funakoshi. Aplicar el karate en la autodefensa es la mejor herramienta contra los atacantes. Sabina Fadum. Primero espíritu, la técnica después. Gichin Funakoshi. El karate es 5% sudor y el resto es todo compromiso. Soke Bensat Ahmadi. Dominar al enemigo sin luchar, esta sí es la más alta habilidad. Gichin Funakoshi. El Karate Do es definitivamente un camino marcial y su identidad radica en el Do o principios. Cualquier arte marcial sin la formación adecuada de la mente se convierte en un comportamiento animal. Soshin Nagamine. El karate es como el agua hirviendo. Si no lo calientas constantemente, se enfriará. Gichin Funakoshi. El karate es un arte defensivo de principio a fin. Gichin Funakoshi. Usted puede entrenar durante mucho tiempo, pero si solo se limita a mover las manos y los pies y saltar hacia arriba y hacia abajo como un títere, el aprendizaje del karate no es muy diferente del aprendizaje de una danza. Usted nunca habrá alcanzado el corazón del arte. Usted habrá fracasado en la comprensión de la quinta esencia del Karate Do. Gichin Funakoshi. No importa cuánto puede sobresalir en el arte del karate y en sus esfuerzos escolares, nada es más importante que su comportamiento y su humanidad, como puede observar en la vida diaria. Gichin Funakoshi. Cuando nos fijamos en la vida, pensamos en términos del karate, pero recuerde que el karate no es solamente karate, es la vida. Gichin Funakoshi. No hay primer ataque en el karate. Gichin Funakoshi. El karate empieza y termina con cortesía. Gichin Funakoshi. El karate verdadero es esto: que en la vida cotidiana la mente y el cuerpo están capacitados y desarrollados en un espíritu de humanidad, y que en los momentos críticos estén juntos dedicados totalmente a la causa de la justicia. Gichin Funakoshi. El karate es una técnica que a uno le permite defenderse con sus puños y manos desnudas sin armas. Gichin Funakoshi. El Karate Do es un estudio de por vida. Kenwa Mabuni. Muchos maestros de karate enseñan un estilo diluido,
ninguna acción de cadera y sin profundidad de perforación, por lo que es fácil decir que estos maestros no tienen profundidad en sus conocimientos. Eres lo que tu profesor es, y si él sabe mucho, debería ser capaz de demostrarte este conocimiento. Higa Yuchoku. El objetivo final del karate no radica en la victoria o la derrota, sino en la perfección del carácter de sus participantes. Gichin Funakoshi. Se necesita al menos 6 o 7 años para entender la filosofía y la concentración del karate, para saber limpiar tu espíritu de todo y dedicar tu mente y cuerpo al deporte. Jean-Claude Van Damme. El karate-do puede ser referido como el conflicto dentro de ti y la maratón de la vida que solo se puede ganar a través de la autodisciplina, el entrenamiento duro y tus propios esfuerzos creativos. Shohin Nagamine. Incluso después de muchos años, la práctica del kata nunca estará terminada. Siempre hay algo nuevo que aprender acerca de cómo ejecutar un movimiento. Shohin Nagamine. El karate-do es definitivamente un camino marcial y su identidad radica en el do o principio. Cualquier arte marcial sin la formación adecuada de la mente se convierte en un comportamiento animal. Shohin Nagamine. El karate es un deporte muy aburrido, pero cuando se conoce la técnica se puede ir más y más lejos. Jean-Claude Van Damme. El karate es por la vida, no por puntos. David Walker. La correcta comprensión del karate y su uso apropiado en el karate-do quizá realmente entrena en este do manera y realmente entiende el karate-do, nunca es atraído fácilmente a una pelea. Gichin Funakoshi. El karate aspira a fortalecer el carácter, mejorar el comportamiento humano y cultivar la modestia. Sin embargo, no lo garantiza. Yoshihiro Konishi. Busca la perfección del carácter. Sé fiel, esfuérzate, respeta a los demás, abstente de comportamientos violentos. Gichin Funakoshi. Con la esperanza de ver el karate incluido en la educación física universal enseñada en nuestras escuelas públicas, me puse a revisar el kata para hacerlo tan simple como sea posible. Los tiempos cambian, el mundo cambia, y obviamente las artes marciales también deben cambiar. El karate que practican los estudiantes de escuela secundaria hoy no es el mismo karate que se practicó incluso hace 10 años. Es un largo camino hecho desde el karate que aprendí cuando era un niño en Okinawa. Gichin Funakoshi. No hay lugar en el karate contemporáneo para escuelas diferentes. Algunos instructores afirman haber inventado algún nuevo e inusual kata, y así ellos se arrogan el derecho de denominarse fundadores de escuelas. De hecho, mis colegas y yo hemos oído que se refieren a nosotros como la escuela Shotokan, pero me opongo firmemente a este intento de clasificación. Mi opinión es que todas estas escuelas deben fundirse en una. Gichin Funakoshi. El mejor luchador no es un hombre, boxeador o un karateka o un judoka. El mejor luchador es alguien que puede adaptarse a cualquier estilo. Él patea demasiado bien para ser un boxeador, derriba demasiado bien para ser karateka y golpea demasiado bien para ser un judoka. Bruce Lee. Los que están pensando en el futuro del karate deben tener una mente abierta y esforzarse por estudiar el arte completo. Kenwa Mabuni. El karate no se trata de ganarle a otros, se trata de ganar sobre uno mismo. En última instancia, los oponentes más difíciles que enfrentamos residen adentro. Nuestras obsesiones, nuestras inseguridades, nuestros prejuicios. Superar a estos y habrás ganado realmente. David Walker. Quien ha sufrido largos años de dolor físico y agonía mental para aprender un puñetazo o una patada,
debería ser capaz de afrontar cualquier tarea, no importa cuán difícil sea, y llevarlas hasta el final. Una persona así verdaderamente puede decir que ha aprendido karate. Gichin Funakoshi. El karate es como el agua hirviendo, sin calor vuelve a entibiarse. Gichin Funakoshi. Piensa en la vida cotidiana como si fuera un entrenamiento de karate. Gichin Funakoshi. El karate es acción, supervivencia, vida. La indecisión es parálisis, reacción, mortalidad. Soke Pensad Ahmad. El entrenamiento de karate te hará fuerte y confiado, pero el control te hará respetado. Soke Besenjad Hamad. El karate no es acerca de las técnicas y su ejecución, sino acerca de la audacia, la integridad y la lucha por la justicia y el bien común. Soke Besad Ahmad. Un verdadero artista marcial celebra el cambio. Él es un catalizador, una causa, una fuerza de la naturaleza. Soke Besad Ahmad. Un practicante de karate debe poseer dos cosas: manos terribles y el corazón de Buda. Soke Besad Ahmad. Lo más importante que ofrece el karate para mí es una filosofía de vida. La filosofía del karate es el respeto y la disciplina. Dar el 100% de todo lo que haga, en cada actividad. Lyoto Mashida. El poder no es más que una parte, no es más que la punta del iceberg, de profundidad ilimitada y sublimada en el karate. Mas Oyama. El karate no es un juego, no es un deporte, ni siquiera es un sistema de defensa personal. El karate es mitad ejercicio físico y mitad espiritual. El karateka que ha dado los años necesarios de ejercicio y meditación es una persona tranquila. Él no tiene miedo, incluso puede estar tranquilo en un edificio en llamas. Mas Oyama. Los estudiantes de cualquier arte, incluyendo el Karate-Do, no deben olvidar nunca el cultivo de la mente y el cuerpo. Gichin Funakoshi. Es importante que el karate pueda ser practicado por jóvenes y viejos, hombres y mujeres por igual. Gichin Funakoshi. Pon el karate en tu vida diaria, así es como verás la verdadera belleza. Gichin Funakoshi. El karate es muchas cosas, pero sobre todo se trata de sinergia, flujo y reflujo, ensayo y error, acción y reacción, el ritmo de la vida, el progreso. Soke Besad Hamadi. El karate es un 5% sudor y el resto es todo compromiso. Soke Besad Hamadi. El propósito del karate es para alejarlo de los problemas por cualquier medio necesario, tanto en el combate real como en la vida. Soke Besad Hamadi. Yo he estado entrenando cada día, incluso con las cosas más sencillas, con cosas pequeñas. He entrenado para mantener mi mente alerta cuando iba a la escuela. He entrenado en karate para mantener mi cuerpo y espíritu fuertes. Incluso cuando yo iba a la iglesia o cuando oraba por mí mismo. Era una especie de entrenamiento. Yo estaba entrenando para recordar que no estaba solo. Nunca estuve solo. Andrew Clavan. Una vez que un kata se ha aprendido, debe ser practicado varias veces hasta que se pueda aplicar en caso de emergencia, porque el conocimiento de la secuencia sola de un kata en el karate es inútil. Gichin Funakoshi. Cada uno de nosotros comienza en karate con alguna razón especial, para ser un buen luchador, para mantenerse en buena forma, para protegerse. Yo quería llegar a ser muy fuerte cuando empecé, pero el entrenamiento de karate rápidamente nos enseña que la verdadera fuerza es enfrentarse a sí mismo, con ojos minuciosos. Esta es la primera condición de las artes marciales. Tatsutomo Oshima. Si conoces más frases de karate,
te pido que me ayudes escribiéndolo en la caja de comentarios. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate y las artes marciales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.